Bien, los amigos que nos visitan por primera vez, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Somos una comunidad cristiana de brazos abiertos, pertenecemos a las iglesias bautistas y a una familia aquí en Antioquia que se llama Los Rediles. Así que sean muy bienvenidos. En nuestra iglesia en este momento nos encontramos en una serie. Aquí tenemos por costumbre las predicaciones, los sermones, las homilías, como usted lo quiera llamar, las conferencias, las hacemos en serie. Yo molesto mucho y digo en serie y en serio. En serie. Entonces empezamos una serie hace 3 semanas que la titulamos Me vas a enloquecer. Y sobre todo estamos identificando esas personas que en algún momento uno siente que lo van a ¿qué? Que me van a sacar de casillas, que me van a mandar casi que de manicomio. Y hemos estado hablando de que a veces en la vida esas personitas que nos enloquecen, a veces son las personitas más cercanas a nuestra vida. Hemos hablado ya de 2 temas, dimos una introducción sobre principios saludables, cómo tener principios para tener unas relaciones saludables. Dimos una segunda conferencia sobre cómo identificar a los enloquecedores. Si usted no pudo estar, ya sabe que entra a la página web redilnorte.org y en la pestaña predicaciones ahí las va a poder escuchar. También dimos una tercera la semana pasada, obviamente todavía no la hemos subido, pero para el martes la van a encontrar. Y hoy es nuestra 4ª conferencia. ¿Cómo titulamos la conferencia para hoy? No le abras la puerta a los enloquecedores. Vamos por partes, ¿no? Primero los estábamos identificando. Ahora la invitación es a no abrirles la puerta. Ya van a entender qué quiero decir con eso, por favor. No abrirles la puerta. Bien, a modo de introducción, déjeme decir un par de cositas. Hay un problema muy común que nos vuelve loco a todos y sobre todo es la obsesión por querer ser aprobados por los demás. A veces estamos empecinados en que los demás se agraden con todo lo que yo hago. Entonces queremos agradar a Raimundo y todo el mundo, y eso es muy difícil en la vida. Es importante que entendamos en esta noche que Dios nos diseñó para que estableciéramos relaciones personales saludables, y cuando usted quiere complacer a todo el mundo no va a poder tener relaciones saludables. Entonces cada uno de nosotros tiene un deseo, esto es normal, esto es bueno. Hay un deseo de ser amados, hay un deseo de ser valorados, apreciados. Eso no es malo, eso es bueno. Es más, uno lo necesita en la vida. Anhelamos sentirnos aceptados y aprobados por los demás. Yo no voy obviamente a meterme con todo eso ahora, usted lo conoce, algunos que han estudiado un poquito más este tipo de cosas, las famosas, las necesidades satisfechas en la pirámide de Maslow, eso ya pues ha avanzado mucho, pero todos necesitamos obviamente ser valorados, aceptados, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada de malo en eso, ¿cierto? Pero para crecer emocionalmente sanos, sí necesito la aprobación de otros, claro que sí, pero otra vez, esto lo voy a repetir toda la conferencia, pero en algún momento de la vida yo voy a tener que hacer un pare y entender que a todos no los voy a poder agradar. Y eso es bien importante que usted lo sepa, ¿cierto? Al igual que todos los deseos saludables y buenos que Dios ha puesto en nuestro corazón, a veces es posible usar esos deseos de forma equivocada. Yo siempre cuando hablo de esto hablo del sexo. El sexo es algo bueno que Dios colocó en nuestra vida. El problema es que yo puedo hacer un mal uso del sexo. Y lo mismo pasa en otras cosas que Dios nos ha regalado, ¿cierto? Entonces, con respecto a buscar la aprobación de los demás, esto se nos puede volver en cierta manera como una adicción. Y esa adicción es lo que a muchas personas también los lleva a la codependencia. Y esa codependencia, aunque ese no es mi tema hoy, está relacionado. Mi tema hoy es no estar tratando de agradar a todo el mundo. Entonces, si usted quiere hacer todo, es decir, agradar a todo el mundo, eso se le puede volver no solamente una obsesión, sino que eso se le puede volver como un cáncer que lo va a consumir, lo va a destruir.
y otra vez lo va a enloquecer. Porque tratar de agradar a todo mundo, esto es muy, pero muy difícil. Hasta aquí estamos. ¿De qué es que vamos a hablar hoy? Ese no le abras la puerta a los enloquecedores, en otras palabras es no trate de agradar a todo el mundo. Voy a contarles una historia, ¿vale? Y voy a tratar de ir aquí leyendo mis apuntes porque no quiero contar la historia media, se las quiero contar completica. Y esta historia pues obviamente es un cuento, una fábula, como lo quiera llamar. Había una vez un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Puesto que el asno estaba viejo, llegaron a una aldea caminando junto al animal en vez de montarse en el burro. Al pasar por la calle principal, un grupo de niños se rió de ellos gritando: mirad, qué par de tontos, tienen un burro y en lugar de montarlo, van los dos andando a su lado. Por lo menos el viejo podría subirse al burro. Entonces el anciano se subió al burro y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y al transitar entre las casas, algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al viejo sobre el burro y al niño caminando al lado. Entonces dijeron a viva voz: parece mentiras, qué descaro, el viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando. Al salir del pueblo, el anciano y el niño intercambiaron sus puestos. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando la gente los vio, exclamaron escandalizados: esto es verdaderamente intolerable. ¿Han visto algo semejante? El muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza! Puestas así las cosas, el viejo y el niño compartieron el burro. El fiel jumento llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre su lomo. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos comenzaron a vociferar: sinvergüenzas, es que no tienen corazón, van a reventar ese pobre burro. Estando ya el burro exhausto y siendo que aún faltaba mucho para llegar al destino, el anciano y el niño optaron entonces por cargar al flaco burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos y entre las carcajadas los pueblerinos se mofaban gritando: nunca hemos visto gente tan boba. Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan a cuestas. Esto sí que es bueno, qué par de tontos. La gente jamás había visto algo tan ridículo y empezó a seguirlos. Al llegar a un puente, el ruido de la multitud asustó al animal, que empezó a forcejar hasta librarse de las ataduras. Tanto hizo que rodó por el puente y cayó en el río. Cuando se repuso, nadó hasta la orilla y fue a buscar refugio en los montes cercanos. El molinero, triste, se dio cuenta de que en su afán por quedar bien con todos, había actuado sin el menor ceso y, lo que es peor, había perdido a su querido burro. Esta historia, mis amados, tiene una moraleja como todas las fábulas, y la moraleja es que es imposible tratar de agradar a todo el mundo. Diciendo eso, amados, si usted y yo, es decir, los que estamos acá, no tratamos con ese problema de querer agradar a todo el mundo, vamos a ser las personas más miserables de la vida. Y cuando digo que vamos a ser las personas más miserables, no vamos a ser felices, porque uno no es feliz cuando quiere agradar a todo el mundo. Nunca vamos a ser felices de esa manera. Y el problema, amados, es que siempre vamos a ser controlados por otras personas. Cuando uno quiere agradar a todo el mundo, ¿qué pasa? Que otros van a querer controlarnos. Y eso es un gran problema, porque esos controladores se van a querer meter en nuestra vida. Y por eso le puse un título a esta conferencia: no le abra las puertas a los enloquecedores. Porque abrirle las puertas, vamos a terminar viviendo la vida. Voy a colocarles un ejemplo, hablando de seres queridos. Vamos a terminar viviendo la vida que tu papá quería que vivieras.
Cuando uno quiere que agradar a la otra persona y dejarme controlar por la otra persona, y cuando yo no hago mis propias decisiones, no tomo mis propias decisiones, voy a terminar, este es un ejemplo, el hijo viviendo una vida que el papá quería que viviera. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. A veces vamos a terminar viviendo la vida que nuestro cónyuge quería que viviéramos. Eso no es así. O que la novia o el novio, cada uno tenemos aquí nuestros roles y personas a nuestro alrededor. Y no vas a vivir la vida que realmente Dios quiere que nosotros vivamos por querer agradar a las personas que están a nuestro. No es malo, yo quiero volver a decir eso, no es malo querer agradar a otros. De hecho, uno en la vida agrada y uno quiere agradar a las personas, pero cuando eso se le vuelve una obsesión y cuando usted quiere agradar a todo el mundo, ahí es donde esto se genera un problema. Hoy vamos a estar viendo, repito, la cuarta parte, me vas a enloquecer, de esta serie, pero hoy vamos a hablar sobre el peligro de abrirle la puerta a los enloquecedores. Y el peligro, cuando yo hablo de peligro, estoy hablando de la trampa de querer complacer a las personas que nos están enloqueciendo. Y hoy lo que quiero hacer con ustedes es que vamos a ver el miedo que tenemos muchas veces de ser rechazados. Porque esa es una de las cosas, cuando uno quiere agradar a todo el mundo es porque no quiere ser rechazado. Uno quiere ser aceptado. Y por eso es que uno quiere complacer a todas las personas. Entonces, cuando yo tengo ese miedo de ser rechazado, entonces dejamos que otros controlen mi vida y abrimos las puertas de par en par para que los enloquecedores se metan en nuestra vida. Hay un texto bíblico que tienen en sus boletines, Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. ¿Me acompañan a leerlo juntos? ¿Sí? ¿Qué tal si lo hacemos juntos, ya que lo tienen ahí en sus boletines? A la voz de tres, 1, 2, 3. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Vamos a orar. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que la conferencia de hoy nos bendigas de manera especial con cada pasaje, cada texto bíblico, cada principio que vamos a estar compartiendo en la noche de hoy. Y de antemano te damos gracias por todo lo que nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, por favor, no me ponga conversa, que me voy a concentrar en la conferencia. Quiero invitarles para que veamos cómo escapar de la trampa de complacer a los demás. Y les voy a decir algo, esto nos va a llevar 2 fines de semana, porque el tema es largo y no quería que hoy saliéramos tarde. Entonces lo separé en 2 conferencias y ya se van a dar cuenta por qué, ¿ok? Entonces lo que voy a compartir con ustedes hoy nos vamos a enfocar por qué tratar de complacer a los demás es una trampa. Yo quiero que usted identifique hoy los peligros de tratar de complacer, porque sé que a algunos todavía le puede quedar ahí como, pero si tratar de agradar a las personas es bueno. Entonces yo lo que le voy a tratar de mostrar es los peligros de querer complacer a todo el mundo. ¿Y por qué no abrir la puerta a las personas que nos están enloqueciendo? ¿Estamos listos? Primera razón, número 1, porque provoca que pierda el propósito que Dios tiene para mi vida. Porque provoca que pierda el propósito que Dios tiene para mi vida. Voy a decirles esto bien claro. Dios no te creó para que cumplas los deseos y las expectativas de otros. Empecemos por ahí. Dios no te creó para eso. Cuando hablamos y miramos la Biblia, Dios nos creó no para que estuviéramos agradando siempre a los padres o a los hijos o al cónyuge, al novio, a la novia. No, Dios te creó para que cumplas el propósito por el cual fuiste creado. Y otra vez, cuando vamos a la Biblia, vemos que Dios lo que quería era que lo agradáramos a Él, que le diéramos la gloria a Él y que gozáramos de su presencia por toda la eternidad. Es más, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Nuestro propósito, dice Pablo, es que es agradar a Dios, no a las personas.
nuestro propósito principal, si quiere obviamente dejar la cosa todavía más clara. Solamente hablando de Dios, Él examina las intenciones de nuestro corazón. Si dejo que las personas que me están enloqueciendo controlen mi vida, y para quitármelos de encima siempre trato de agradarlos y complacerlos en todo, ¿sabe qué va a pasar? Me voy a perder el propósito que Dios tiene para mi vida. Y quiero empezar por acá, porque para mí esta es la base de todo lo que voy a seguir compartiendo. Esto lo vamos a ampliar obviamente en la segunda parte el próximo sábado, pero en este punto que voy a continuar con ustedes, ahí voy a ampliar esto que acabo de decir. ¿Cuál es el primer punto entonces? Porque provoca que pierda el propósito que Dios tiene para mi vida. Número 2, ¿por qué tratar de complacer a los demás? ¿Por qué eso no es bueno? ¿Por qué es una trampa? ¿Por qué eso en cierta manera me van a enloquecer las personas si les abro la puerta? Número 2, porque me aleja de crecer en mi fe. Me aleja de crecer en mi fe. Ahí en las diapositivas, lo que está en rojo es lo que tiene que llenar ahí en sus boletines, ¿ok? Entonces, cuando tratamos de complacer a todos, ¿sabe qué va a pasar? Que eso va a detener mi potencial de crecimiento espiritual. Estoy tan ocupado tratando de agradar a otros que se me olvida que al principal que debo de tratar de agradar es al Señor. Ese es el problema. Me estoy perdiendo de unas lindas oportunidades de crecer espiritualmente. Entonces, cuando Dios es grande, cuando yo lo veo como el Dios todopoderoso, cuando Dios es lo primero en mi vida, el grande, el todopoderoso, la gente entonces que está alrededor de mi vida ya no tiene para mí tanto poder. Pero cuando las personas están absorbiendo todo mi tiempo, cuando yo dejo que las personas me controlen, cuando yo estoy tratando de agradarlos en todo, entonces las personas se empiezan a convertir más grandes que Dios para mi vida. Y ese es el problema. Y aquí quiero simplemente decirles algo. Cuando nosotros estamos en esta situación, cuando las personas para mí empiezan a ser más importantes que Dios, entonces Dios va a pasar a un segundo plano. Y somos muy dados a decir que Dios es lo primero en mi vida. Y decimos que Dios es la prioridad y que yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero cuando evaluamos nuestra vida nos damos cuenta que muchas veces Él no es el primero en mi vida. Porque me la paso siempre tratando de agradar a los demás. Por eso tenemos que escoger realmente a quién queremos complacer más, a quién le vamos a dar más autoridad, de quién nos dejaremos influenciar más, de quién vamos a buscar más aprobación, porque a veces estamos buscando es la aprobación de otras personas y no la aprobación del Señor. Yo he venido compartiendo con ustedes que no es tan importante lo que otros digan de mí. Lo más importante es lo que Dios diga de mí y lo que Dios piense de mí. A mí no me interesa mucho lo que otros piensen de mí, es lo que Dios piense de mí. Entonces, por eso hay algunas preguntas que nos van a ayudar un poquito a reconocer a quién le estás dando más importancia. Entonces, déjeme ayudarle con 2 preguntas. Eso no está en sus boletines, eso es para que tome apuntecitos por ahí. La primera pregunta es: ¿de quién es la opinión que más le importa? ¿De quién es la opinión que más le importa? Cuando la opinión de otra persona me importa más que la de Dios, esa persona instantáneamente se convierte en mi Dios. Se convierte en un Dios para mi vida, en un ídolo. Entonces para mí es más importante lo que piense de mí y no lo que Dios piense de mí. Por eso la primera pregunta es: ¿de quién es la opinión que más le importa? Ustedes conocen que hay personitas que a veces tienen tantos problemas con esto, que hasta los vecinos, todo mundo, hay que ir a pensar, qué ir a decir, y así se ponen, y es un complique para todo, es un complique para todo. La segunda pregunta está muy relacionada y es: ¿en quién voy a creer y a quién voy a confiar? ¿En quién voy a confiar más? ¿A quién le voy a creer y en quién voy a confiar más? Ya la respuesta que usted dé sobre eso, yo sé que uno a veces cuando conocemos de Dios y venimos a una iglesia como esta, la respuesta casi que es automática, sale de nuestros labios: Dios. ¿Quién sabe?
quién sabe. Puede ser que para usted es más importante la opinión de un líder, de un hermano en la fe, de un familiar, no necesariamente de Dios. Por eso, mire lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 5, versículo 44, Juan 5, 44, dice: ¿cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Cuando estamos buscando la gloria entre nosotros, hay que buscar la gloria del Señor. Entonces queda claro que una mentalidad de querer siempre complacer a los demás va a dificultar nuestro crecimiento espiritual. Hay una cita bíblica, no está ahí seguido, pero la puede ver al comienzo de los boletines, la cita que vimos al comienzo, que leímos juntos, Proverbios 26, 25. Puede ir al comienzo del boletín y volver a leerla. Temer a la gente es ¿qué? Es una trampa, pero es una trampa no cualquiera, peligrosa. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Entonces, el miedo de no agradar siempre a la gente detiene mi relación con Jesucristo. Lo he dicho varias veces. De hecho, cualquier temor en tu vida va a estorbar tu crecimiento espiritual. Los miedos. Por eso uno en la vida tiene que enfrentar miedos, tiene que enfrentar temores. Esta es una iglesia donde nosotros pensamos en todas estas cositas y aquí le ayudamos. Si usted hace poquito viene a nuestra comunidad, aquí le ayudamos con estos temas, aquí le ayudamos a salir de esos miedos, porque a veces estamos llenos de cantidad de miedos y de temores en nuestra vida y eso nos paraliza. Usted sabe que el miedo paraliza. No puedo profundizar en ese asunto porque eso lo podemos hablar en otra ocasión, pero los miedos paralizan, no nos dejan avanzar. Y por eso si estoy con el miedo de ser rechazado, si estoy con el miedo de no ser aprobado por otros, eso me va a estancar espiritualmente y va a estorbar mi crecimiento espiritual. Número 3, tercera trampa, tercer peligro, porque me conduce al pecado. Me conduce al pecado. Y vamos a tratar de explicar un poquito por qué estoy diciendo esto. Tratar de complacer a los demás hace que muchas veces uno ceda ante la presión de un grupo determinado. Ese es el peligro. Nos hace ceder a veces, ¿cierto? Y a veces terminamos haciendo cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Hay cosas que Dios me dice en su palabra que yo ya las conozco, pero con esa adicción o con ese problema que tengo de querer agradar a todo mundo, entonces ¿qué hace uno? A pesar de que conozco la palabra, empezamos ¿a qué? Empezamos a ceder. Ese ceder es que empezamos a violar los principios de la palabra. Empezamos a darnos licencia para pecar. Sí, hay una película que dice licencia para matar, pero a veces nosotros los cristianos nos damos licencia para pecar. El problema, mis amados, es que esos problemas de ceder a las presiones de grupo, a veces pensamos que eso es solamente para los adolescentes. No. Es cierto que los adolescentes y los jóvenes, esa es la lucha más grande que tienen los muchachos en el día de hoy. La lucha más grande, pregúntele a ellos, la lucha más grande es las presiones de grupo. Esas presiones de grupo en el colegio, esas presiones de grupo en la unidad, en el barrio donde viven, eso es un problema para los muchachos. Y el problema es que nos volvemos adultos y a veces no resolvemos este tipo de problemas y terminamos cediendo aún de adultos ante la presión de otros grupos, pero ya con personas de la misma edad de nosotros. Ya de pronto no con otros grupos de adolescentes, ya ahora de los famosos cuchachos, cuchachas. Entonces ahí tenemos problemas. Y yo creo que yo lo que estoy hablando no necesito aquí dar muchos detalles porque yo creo que todos estamos entendiendo lo que son las presiones de grupo. Cuando cedemos ante la presión de un grupo determinado haciendo cosas que sabemos que no deberíamos hacer, eso no termina nada bueno. Eso nos va a llevar a fallarle al Señor. Es más, si usted piensa bien y si evalúa un poquito su vida, se va a dar cuenta que muchos de los pecados que cometemos en la vida es el resultado de haber cedido ante la presión de un grupo determinado. ¿Están conmigo? ¿Cómo vamos con el tema? Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, todavía lo mejor falta, dígale, falta lo mejor. Mire, Dios sabe eso,
Por eso a mí me encanta la Biblia. Yo soy un enamorado de la Biblia, porque la Biblia no es ese tipo de libro religioso que no habla sino cosas bonitas de sus autores. Yo me he leído muchos libros religiosos, el Talmud, el Gita, el Corán, pero la Biblia tiene una particularidad, y es que la Biblia no oculta los errores de sus personajes. Léase la Biblia si no se la ha leído, para que a veces hasta uno se ríe, hasta tiene chistes. A veces uno dice, por favor, ¿qué es esto? Es la humanidad. La Biblia es un libro divino, pero también es un libro humano. Y entonces Dios en su palabra nos dejó muchas enseñanzas. Hay muchos ejemplos, hay otros que son no un testimonio para seguir, sino para no seguir, y por eso se dejó en la Biblia. Por lo menos vamos a mirar algunas cositas para que usted vea. Éxodo capítulo 23 versículo 2. Mire lo que dice la Biblia: no sigas a la mayoría en su maldad. No sigas a la mayoría en su maldad. El problema de las presiones de grupo es que uno está como minoría, y entonces para uno sentirse mayoría entonces termina haciendo lo de los demás, y el problema es que terminamos embarrándola y terminamos haciendo cosas que nos van a meter en problemas, aún con la familia o con la sociedad, pero lo más grave, nos va a meter en problemas ¿con quién? Con Dios, porque vamos a terminar fallándole a Él. Entonces, cuando miramos la Biblia, vemos que vez tras vez vemos a personas que amaban a Dios, y aún así en algún momento de su vida se dejaron arrastrar por otras personas. Por eso, si usted, déjeme decirle a todos los que están acá, los que llevan un buen tiempo o los amigos que nos acompañan, si usted es una persona que no tiene una voluntad un poquito fuerte, que es débil de voluntad, va a tener más problemas, porque no va a tener la capacidad de decir no. Usted es una persona que se deja ¿qué? Llevar muy fácil. Busque ayuda, porque hay personas que son muy débiles de voluntad. Pero voy a decirles algo, que esto es para el final, pero de una vez se lo voy a decir. Esto no se trata de voluntad. Sí, hay que ponerle voluntad y ganas a esto, pero nosotros que ya somos hijos, hijas de Dios, que estamos buscando de Dios, esto se trata de pedir la ayuda del Señor, porque a veces cuando uno quiere salir adelante solito, esto es muy complicado. A veces hay presiones tan fuertes que uno necesita que Dios venga y haga un milagro en nuestra vida. Más cuando usted ya lleva años involucrado en ese grupo y se quiere salir de ese grupo, sí que es bien complicado. Ahí necesitamos la ayuda del Señor. Por eso esto no son charlas de crecimiento personal. Sí, aquí le damos charlas de crecimiento personal, pero lo más importante es la guía del Señor a través de su palabra. Entonces voy a darles algunos ejemplos de personas bíblicas. No les voy a dar citas bíblicas, solamente les voy a refrescar la memoria a ustedes que ya han leído la Biblia muchas veces. Usted sabe muy bien quién fue Rubén, y no estoy hablando del señor de la esquina, el de la tienda. Hablo de Rubén, hablo de la personita, el hermano de José. Y Rubén, usted conoce muy bien la Biblia, que su hermano menor, hablando de José, había todo un problema, conoce toda la historia, se llenaron de envidia, y recuerden que en algún momento todos los otros hermanos lo presionaron. ¿Lo presionaron a qué? A que lo mataran. A lo último él terminó diciendo, vendámoslo al menos, no lo matemos, pero terminó cediendo ante la presión de sus hermanos. Otra historia, para que vea que esto está en la Biblia por todos lados, y la Biblia no ha ocultado eso, está en la Biblia. Otro caso es Aarón. Voy a hablar de otro hermano, el hermano de Moisés. Hablando de Aarón, Aarón en algún momento de su vida hizo un ídolo de oro para adorarlo. Recuerdan muy bien que Moisés se fue para la montaña, se fue a buscar el rostro del Señor, y ya pasaban semanas y semanas y no llegaba, y Aarón se dejó ¿qué? Presionar por el grupo, por el pueblo, y la presión fue tanta que le dijeron, hagámonos un Dios, háganos un Dios. Y Aarón, sabiendo la voluntad perfecta de Dios, cedió a la presión de grupo, y usted sabe el medio problema que eso le llevó. Otra historia, de pronto esta algunos están más familiarizados con ella, Sansón. ¿Sí? Todos aquí, sobre todo los muchachos, les gusta la historia. Sansón en algún momento, recuerda que él había hecho unos votos, y los votos para Dios en esa época no se podía dejar,
no cortar el cabello, sino que había que dejárselo largo. Y Dios le dio algo especial a Sansón. La fuerza estaba ¿qué? En el cabello. A Dios gracias que la fuerza a mí no ha sido por ese lado. Gracias al Señor, por el cabello. Y ustedes conocen la historia, que en algún momento Sansón se dejó presionar. ¿Por quién? Por la novia. Alguien dirá, ¿cuál novia? Bueno, digamos la novia. Se dejó presionar por la novia. Y ustedes saben en qué terminó el medio problemita, ¿cierto? En otra ocasión en el Nuevo Testamento tenemos la historia de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedrito? Que siempre decía, contigo Señor, con toda. Con toda. Yo meto las manos en el fuego, le dijo en alguna oportunidad, ¿recuerdan? Y cuando arrestaron al Señor, ¿qué hizo Pedro? Se fue cerquita porque quería estar ahí. Y cuando estaba ahí, porque ya era de noche y se estaban calentando, porque había mucho frío y entonces estaba el fuego, cuando una de las criadas lo reconoce y dice, este es de los que andan con Jesús. Y la presión de todas esas personitas que estaban ahí, ¿qué pasó? Terminó Pedro haciendo ¿qué? Haciendo algo terrible. Por la presión de grupo terminó negando al Señor. ¿Cuántas veces, amados, no hemos terminado negando al Señor por la presión de grupo? Oiga, no es que usted se volvió evangélico. ¿Yo evangélico? Oiga, usted lo hemos visto salir por allá del segundo piso al frente del consejo de una iglesia cristiana. ¿Yo? Parecido tal vez. Pilato, le voy a contar aquí otra historia de Pilato. Hablando de Pilato, él sabía que Jesús era inocente. ¿Se acuerdan de la historia de Pilato? Y llegó un momento en que dijo, yo no hallo nada de culpabilidad en este hombre, para mí es inocente. Pero ¿qué pasó con el grupo? ¿Qué pasó con el pueblo? Todo mundo presionándolo, no, suéltanos a Barrabás, crucifícalo, Terminó cediendo a la presión de grupo. Y ahí para algunos les estoy dando mucho material de trabajo. ¿Ok? ¿Es más grande Dios en tu vida o la opinión de otras personas? ¿Quién es más grande en tu vida? Esa es la pregunta y solo esa pregunta. Voy a colocarles un ejemplo más. El rey Saúl. El rey Saúl recién fue ungido para ser rey. El profeta Samuel le dio unas instrucciones. Y en las instrucciones que le dio, él tenía que matar a una cantidad de enemigos que eran paganos, etc. Esa es otra historia que otro día la compartimos. Pero en medio de eso Saúl desobedeció. Y Saúl toma la decisión de no hacer algunas cosas. Y estas fueron las palabras más adelante cuando Samuel lo increpa, cuando Samuel le dice, venga mijito, ¿usted qué hizo? Yo le dije que matara todo ese ganado. ¿Qué hacen esas ovejas? Porque empezó a escuchar todo ese mundo de ovejas. ¿Qué pasó con esas ovejas? Había que matarlas. Y él desobedeció. Y vea las palabras de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. ¿Y cuál fue la razón que le dio? Tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Tuve miedo. El miedo a ser rechazado, el miedo a no ser valorado, a no ser aprobado. Ese es el problema que tienen muchas personas en el día de hoy. Yo quiero que evalúe lo que yo estoy compartiendo, evalúelo en su propia vida. No esté pensando tanto en otros, no esté pensando hoy, ay, ¿por qué no vino fulano? Sí que le hubiera servido esta conferencia. No, piense en usted. A veces uno se cree que no tiene problemas y a veces uno es el que más problemas tiene. Entonces trate de evaluarlo en su propia vida. Hay un versículo que no está en sus boletines, pero lo van a ver en la proyección. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Esa es la exhortación de la palabra. Si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar
por ellos. Y voy a decirle algo, sobre todo a aquellos que apenas están comenzando en los caminos del Señor. Los amigos que te desaniman en tu andar con Dios, esos amigos que te están diciendo no te vuelvas fanático, ve, mira que esto no hay que tomárselo tan en serio, venga esto, venga que esto de vez en cuando esto no es un problema. Esos no son tus verdaderos amigos. Un verdadero amigo es el que quiere lo mejor para mi vida. Así de sencillo. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida estás cediendo ante las expectativas de los demás? Yo no puedo profundizar demasiado primero porque hacemos muy largas estas charlas y al último dicen, no, es que ir allá a esas charlas tan largas, que pereza. Pero amados, ustedes saben muy bien la cantidad de problemas que hay en matrimonios. Y sobre todo sí que se ve esto así en este machismo de Latinoamérica. Mujeres que por tratar simplemente de agradar a sus esposos en todo, terminan haciendo cosas que uno dice, Dios mío, ¿dónde está la dignidad de esa mujer, por favor? ¿A dónde está la dignidad? Terrible eso. Y a veces también uno lo ve hoy en día del otro lado. Hombres que uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó a este? A este tuvieron que darle burundanga, alguna cosa tuvieron que darle. Porque uno los ve a veces haciendo unas cosas que uno dice, es increíble que se aguante lo que le está haciendo esa mujer. Y no voy a profundizar mucho en detalles, pero usted sabe que esto es un problemón que hay en muchas familias y en muchas parejas. ¿Qué cosas estás haciendo mal para evitar el rechazo o la desaprobación de otras personas? En cuarto lugar, vamos a mirar que tratar de complacer a los demás, abrirle la puerta a los enloquecedores, es una trampa. ¿Y sabe por qué? Porque en cuarto lugar provoca hipocresía en nuestra vida. Provoca hipocresía en nuestra vida. La palabra hipocresía, yo creo que yo ya la he explicado muchas veces aquí en algunas oportunidades. Es una palabra que viene del griego, se usaba sobre todo en la época griega para describir a los actores de un escenario que interpretaban múltiples papeles, y entonces en esa misma obra a veces lo que hacían era que usaban simplemente diferentes máscaras para diferentes actos, pero era la misma persona. Y eso era lo que se llamaba en esa época. Con el paso del tiempo ya tiene una connotación negativa para nosotros en el día de hoy. Los que quieren vivir complaciendo a todo el mundo, lo que hacen es que se ponen máscaras de acuerdo al lugar donde están, de acuerdo al público. Entonces se ponen una máscara en la casa, después cuando van al redil se ponen otra máscara, cuando van al trabajo se ponen otra máscara. Y tenemos máscaras por todos lados porque tenemos públicos diferentes. Y eso está mal. Eso no se puede, amados. Tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser una sola persona. No podemos tener múltiples papeles. Estoy hablando en términos de la vida, de las relaciones que estamos haciendo con otros. ¿Cuántas veces nos convertimos simplemente en camaleones, adaptándonos según el contexto? Nos mimetizamos. Como aquí estoy con los muchachos de la universidad, aquí es diferente en la iglesia. Aquí me puedo dar unas licencias. Como aquí estoy con los muchachos de la empresa y es una reunión de empresa, no nos están viendo los de la iglesia, pues entonces démonos unas licencias. Como estamos en un retiro por allá lejos descansando, nadie nos está viendo, démonos licencias. Amados, tenemos que ser iguales en la casa, iguales en la iglesia, iguales en la universidad, iguales en el barrio, iguales en toda parte donde estemos. Cuando usamos máscaras, fingimos. Cuando usamos máscaras, aparentamos, no revelamos lo que somos en realidad. Y ese es el peligro. No vamos a crecer porque estamos haciendo cosas que no van con nosotros. No, ese no soy yo, pero solamente por el miedo a que me rechacen otras personas. Jesús se refería a esta clase de hipocresía en la cita que ustedes tienen ahí, Lucas 16:15. Cuando dijo estas palabras, cuando Jesús increpó a esos fariseos de esa época, a esos líderes religiosos de esa época, y les dijo estas palabras: a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios
conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. A esas personas fue a los que Jesús les dijo en algún momento: sepulcros blanqueados, por fuera muy adornados, muy bonitos, pero por dentro llenos de podredumbre y de maldad. Oye, es que Jesús fue fuerte, con razón le cogieron la bronca a sus líderes, porque él fue fuerte, fuerte. El miedo a ser rechazados, el querer complacer a todos, hace que cedamos ante nuestras convicciones espirituales. Ese es el peligro, amados, y lo más importante de la vida es nuestra integridad. Dios está viendo nuestra vida. Yo sé que a veces eso nos puede causar muchos problemas, pero Dios premia la obediencia en nuestras vidas. Trate de evaluarse, por favor, ahora que se vaya de este lugar, en su casita. Trate de pensar en qué momentos usted está cediendo ante las presiones de otros grupos, qué está haciendo mal, en qué está desagradando al Señor por tratar de complacer a otras personas. Pero aún piense en la propia familia. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces ese es el problema, cuando usted no es usted. Y entonces uno a veces escucha por ahí, por lo menos a mí me parece terrible, y me van a disculpar que me meta como en el rancho ajeno, pero ya que me toqué estos asuntos del machismo, a mí me parece terrible cuando un esposo le impone a su esposa la ropa, el vestido, todo. No, respete su individualidad. Si se quiere cortar el cabello, que se lo corte. Si se lo quiere pintar, que se lo pinte. Me estoy comunicando. Pero el problema, ay no, es que él se enoja. Pues que se enoje. Aquí ya me metí en problemas, fui yo. Yo no tuve problemas. Mi esposa quería que yo tuviera pelo largo. Yo dije, no, me voy a rapar y listo, me rapo. No le voy a dar gusto, me voy a rapar. Tan rebelde, ¿no? En quinto y último lugar, ¿sabe por qué tratar de complacer a los demás es una trampa, es un peligro? Abrirle la puerta a esos enloquecedores, porque calla mi testimonio. Calla, detiene, anula. Póngale el título que le quiera poner. Si le abrimos las puertas a los enloquecedores, si cedemos ante su presión, si nos dejamos controlar por ellos, eso va a silenciar mi testimonio de fe. Eso no me va a dejar testificar de lo que Cristo ha hecho en mi vida, porque como tengo máscaras, no puedo hablar de Dios abiertamente. Ese es el peligro. Hay una historia que ilustra muy bien esto que les estoy diciendo. No está en sus boletines, pero se los vamos a presentar en las diapositivas. La encontramos en Juan capítulo 9. Es la historia de un ciego de nacimiento que es sanado por Jesús. Y eso levantó unos problemas, porque Jesús lo sanó en día de reposo. Y el día de reposo para los judíos eso era sagrado. Y se metió Jesús en un problemón con toda esa gente, y eso se volvió, como digo yo, el tierrero. Y preguntaron por allí, preguntaron por allá, porque querían acusar a Jesús. Y entonces esos líderes lo que hacen es que van y buscan a los padres del muchacho. A los padres del muchacho. Versículo 20 y 21, ahí tenemos la cita bíblica. Entonces le dicen los líderes a los padres del muchacho: sabemos que él es nuestro hijo. Cuando le preguntaron a los padres, contestan ellos: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya que tiene edad para hablar por sí mismo. ¿Qué fue lo que hicieron los padres? Lavarse en las manos. La presión de grupo, nos pillaron, no, sencillamente no digamos nada, pregúntenle a él. ¿Cuántas veces eso es lo que hacemos? Ante la presión de los demás no nos mostramos como somos, que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Nos avergonzamos del evangelio. Hoy por hoy en nuestras iglesias, y no hablo de esta, hablo de todas las iglesias en el mundo, cientos y cientos de miles de cristianos se avergüenzan del evangelio. En sus empresas pasan años
y no saben que son cristianos porque han usado otras máscaras. Nunca han hablado, no se sienten orgullosos de seguir a Jesucristo. No se sienten orgullosos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Se avergüenzan. Y puede ser que usted que me está escuchando diga: no, yo no me avergüenzo, pero evalúe bien qué está pasando en su vida. Si en algún momento por la presión de grupo usted no ha testificado quién es usted realmente. Es increíble cuando en algunos lugares a veces se levanta como una voz de sorpresa: ay, es que usted era cristiano. Y esa voz de sorpresa, detrás de esa pregunta se están cuestionando grandemente. Y empiezan a preguntarse: ¿y ella por qué nunca nos dijo que era cristiana? ¿Y él por qué nunca dijo que era cristiano? ¿Y él por qué nunca dijo que era pastor? Esto aplica para todos los que estamos en este lugar. Entonces los padres no testificaron porque les dio miedo, así de sencillo. Les dio miedo al que dirán, cedieron ante la presión del grupo, callaron su testimonio. Esto lo tenemos en otros pasajes de la Biblia, pero por lo menos voy a regalarles 2 o 3 citas más. Juan 7:13. En Juan, Evangelio, capítulo 7, versículo 13, mire lo que leemos. Nadie se atrevía a hablar bien de él en público. ¿Por miedo a qué? A tener problemas con los líderes. Es que si yo digo que soy cristiano me voy a meter en problemas. Hay amados. Otra cita bíblica, Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos. Oiga esto, voy a volver a leer. Muchos que sí creyeron en él, hablando de Jesús, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían. ¿Por qué no lo admitían? Por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Está en la Biblia, esto no me lo estoy inventando yo, está en la Biblia. Tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. ¿De dónde tiene miedo usted que lo expulsen? Usted tiene sus propias sinagogas donde le da miedo que lo expulsen. Yo sé que a veces el silencio es valioso y hay momentos en que tenemos que ser prudentes. Claro que sí, por favor no me vayan a malinterpretar. Hay momentos en que uno tiene que callar. Pero también es cierto que hay ocasiones donde ese silencio se vuelve cobardía, donde ese silencio se vuelve vergüenza, porque nos avergonzamos de en quién hemos creído. Como dijo Pablo en alguna oportunidad: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién a mi alrededor escucharía acerca de Jesús si el miedo al que dirán no fuera un problema? Piénselo. ¿Cuántas personas a mi alrededor escucharían de Jesucristo de mis labios si el miedo al rechazo o a ser expulsado no fuera un problema? Yo sé que muchos hablarían un poco más abiertamente del Señor. La próxima semana no se vaya a perder esta conferencia que tiene continuación, tiene una segunda parte, y la segunda parte es más importante que esta primera, porque esta primera les mostré solamente el qué de los peligros y las trampas, pero la próxima semana, el sábado, les voy a mostrar cómo salir de estas trampas, que para mí es lo más importante. Solo que no la dejé para hoy porque repito, se me alargaba demasiado la predicación. ¿Estamos? Dígale al que está al lado suyo, dígale: venga, tenemos que venir la próxima semana. Dígale: tenemos que venir, hay que escuchar la segunda parte. Voy a tener, yo sé que aplicaciones hemos tenido todas las que quieran, pero voy a terminar con unas aplicaciones muy puntuales que no vamos a repetir la próxima semana. ¿Vale? ¿Me acompañan? Esto así rapidito para que más o menos lo entiendan.
Si eres una persona complaciente que está siempre dispuesto o dispuesta a dejar que otros se aprovechen de ti y siempre estás listo para abrirle la puerta a los enloquecedores, debe de reconocer estos 5 peligros. Repáselos, estúdielos, analícelos, porque si yo conozco bien cuál es el problema, cuál es la trampa, voy a tratar de salir de esa trampa. Pero les voy a dar unas recomendaciones. Primera recomendación: aprenda a decir no. El problema del que quiere complacer a todo el mundo es que le cuesta decir no. Aprenda a decir no. Hay momentos en la vida en que aunque a usted le cueste, diga no. Se va a dar cuenta que la primera vez que diga no, pero dígalo con firmeza, porque a veces y gagueamos. No, dígalo con firmeza. No, no, no. Dígalo también con cortesía, dígalo amablemente, por supuesto, claro que sí. Pero mire, el mundo no se va a derrumbar porque usted diga que no. ¿Sí? ¿Me está acompañando? Diga no. Yo sé que a veces es difícil decirle al cónyuge no, pero aprenda a decir no. De pronto en un negocio, de pronto con un amigos, aprenda a decir no, no lo voy a hacer. La gente a veces sí se puede ofender, claro que sí, pero si alguien se ofende porque yo le dije que no, pues al último no va a ser digno realmente que yo quiera agradarle, porque no está respetando mis propias decisiones. 2, pide lo que quieres. Pide lo que quieres. No hay nada de malo en expresar nuestra propia opinión. No tiene por qué significar que estoy reclamando algo. Les coloqué el ejemplo ahora de la esposa que simplemente no hace nada por miedo a lo que le diga el esposo. Viceversa, esposos que no hacen porque, ay, no, es que mi esposa. Respetemos la individualidad. Entonces hay momentos en que diga lo que quiera. Basta con recordarle a la gente que eres una persona con tus propias preferencias. Eso ya es un paso adelante cuando usted se muestra como una persona que es, no codependiente. No, es que yo puedo funcionar solo. Y hay momentos en que yo puedo decir lo que quiero. Voy a colocar un ejemplo. A veces, ver una película. ¿Hay algún problema que yo le diga a la otra persona? No me gusta esa película. ¿Por qué no miramos otro género? Eso no es ningún problema. Pero el problema es que a veces no, sencillamente porque queremos siempre estar ¿qué? Agradando a los demás. Yo sé que hay momentos en que uno puede ceder, pero hay momentos en que usted puede decir: yo quiero verme una película. 3, haz algo por ti mismo. Haz algo por ti mismo. Cuando digo haz algo por ti mismo, estos son consejos que nos dan los que saben de estas relaciones, los que saben de cómo salir de este tipo de problemas. Es que simplemente recuerde que hay cositas, que hay momentos en que yo puedo hacer algo, obviamente que no esté violando los principios bíblicos, pero hágalo. ¿Usted quiere comerse esa comida? Cómasela. Ay, no, es que mi esposa vive encima, que me voy a engordar. Pues que diga, me los voy a comer. Me voy a comer esa hamburguesa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me voy a comer la hamburguesa. Cuatro, deja de basar tu identidad en lo que haces por los demás. Eso lo compartí la semana pasada, pero hoy quiero volver a decir lo mismo. Sí, es bueno que uno quiera ayudar a otras personas, pero algo que tenemos que entender es que mi identidad no depende de si esa persona me aprueba, me valora. No, mi identidad depende es qué dice Dios de mí, qué hizo Dios por mí. Entonces, otra vez, es importante, deja de buscar la identidad en la aprobación de otras personas. Tu verdadera identidad está en Dios, está en Jesucristo. Y cuando uno ya entiende eso, uno aprende a salir adelante. Así que la principal motivación, termino con esto, mis amados, amadas. La principal motivación en nuestra vida deberá ser no agradar a todo el mundo, sino cómo agradar a Dios y cómo vivir una vida con propósito y significado. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra de esta noche. Oramos, Señor, para que estos principios que vimos hoy no solamente se queden en nuestra mente, sino que bajen a nuestro corazón.
Ayúdanos a poner en práctica, Señor, tu palabra, y sobre todo que salgamos de este lugar plenamente convencidos de que no es nada bueno querer complacer a todo el mundo. Y sobre todo esas personas que nos quieren enloquecer, controladores, manipuladores, que están haciendo a veces infeliz nuestra vida. No tenemos por qué agradarlos en todo. Señor, ayúdanos a tener criterio, personalidad y sobre todo a tener clara que nuestra identidad está en ti, Jesucristo. Señor, queremos agradarte a ti por encima de cualquier persona. Perdónanos por la idolatría, Señor. Perdónanos porque a veces idolatramos el cónyuge, idolatramos los hijos, idolatramos los padres, idolatramos otras personas, amigos, el novio, la novia. Perdónanos, Señor. Hable con el Señor y dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a salir de la trampa de querer complacer a todo el mundo, Señor. Vamos a orar una canción al Señor. Adorémonos. Adoremos a Jesús.